árbol de decisión, pero en el título se agrega con muestreo, solamente tiene que ver con unos cálculos, como vamos a ver ahora, donde se incluyen probabilidades utilizando el teorema de Bayes. ¿Ok? Después vamos a seguir con las características de los problemas, es decir, con tablas de decisiones, son similares. Pero en este tipo de problemas hay dos momentos. Un momento en el cual desarrollamos el árbol de decisión tal y cual lo conocemos, con o sin probabilidades, y después el otro momento donde tenemos eh, más probabilidades relacionadas al tipo de proyecto que estamos estudiando. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, si nosotros decimos que un estado de la naturaleza tiene actualmente 0.4 de probabilidad de ocurrir con el muestreo, que significa que podemos hacer estudios de qué ocurrió en el pasado? Es decir, el estudio de proyectos anteriores similares nos puede también proporcionar información, es decir, una probabilidad de ocurrencia de ese estado de la naturaleza. Y este tipo de estudios para obtener esa información se puede realizar de diversas formas. Puede ser de que quizás también puede ser un asesor que nos proporcione esa información, porque de repente es un experto, o también puede ser que somos una empresa que desarrolla una serie de proyectos ya por 30 años y en los 30 años tenemos de repente unos 15 proyectos y en base a esos 15 proyectos obtenemos la probabilidad de ocurrencia de diferentes estados de la naturaleza. Recordemos que los proyectos tienen que ser similares. Por eso se le conoce como muestreo en el curso. Es decir, se desarrolla un proyecto, un estudio que puede ser interno o externo de diversos proyectos que son similares, o sea, obtenemos una muestra de esos proyectos y empezamos a elaborar y a determinar la probabilidad de ocurrencia de esos proyectos en el pasado. ¿Qué nos va a servir para nuestro proyecto actual? ¿Ok? Bien, de eso se trata entonces, pero vamos a ver rápidamente una teoría de acuerdo al sílabo para ubicarnos dentro del contexto del título, muestreo. Nos todos sabemos que es una muestra, vemos en el gráfico, voy a ampliarlo un poquito más, vemos una muestra, después también vemos la población y después vemos la unidad de análisis. Por ejemplo, la unidad de análisis puede ser una persona, la población es la gran cantidad de personas, por ejemplo, pueden ser todos los habitantes actos o mayores de edad en el mundo, y después de toda esa población, elegimos una muestra, es decir, un grupo de personas. Existen muchos conceptos, como por ejemplo el que nosotros estamos mostrando acá en el segundo gráfico, que dice muestra aleatoria. Es al azar, es decir, elijo las personas al azar, al azar. Por ejemplo, si yo estoy desarrollando un proyecto de teoría de decisiones, puedo buscar proyectos en diferentes empresas, al azar, en las empresas, y selecciono un proyecto en esa empresa, al azar. Quizás de 1000 empresas, de 100, elijo 100, digo, al azar, o elijo 10 al azar. Bien, después también notamos en el siguiente gráfico, en los hospitales, si hago un estudio relacionado a hospitales, selecciono algunas personas que pueden ser los pacientes o alguna persona como puede ser un enfermero, un doctor, etcétera, de esos lugares. Bueno, ¿qué cosa es muestreo? Muestreo es la selección, como hemos comentado, de algunas unidades de análisis dentro de la población. En nuestro caso no van a ser personas, sino van a ser proyectos. ¿Ok? Van a ser proyectos. Acá tenemos varias definiciones de lo que es muestreo.
También se conoce a la población como universo. Universo se ha cambiado, ahora se utiliza población. Los tipos de muestreo existen varios, estos son algunos. Los estoy mostrando porque en el sílabo aparece la palabra multietápico. Como ven ustedes aquí en esta segunda columna, al final encuentran la palabra multietápico. Es un tipo de muestreo. Los muestreos, como acabo ya de comentar, puede ser aleatorio, que es uno de los más conocidos. Hay otro que puede ser intencional. Por ejemplo, tenemos en este 4 participantes: Silva, Guamaní, Santa María y Mendoza. Entonces el muestreo es intencional sobre los 4 participantes. La población de este curso me parece que es 10 o 11. Entonces es intencional, pero también puede ser aleatorio. Aleatoriamente, de repente puedo tirar un dado y seleccionar 2 según la lista. Entonces es aleatorio. Bien, entonces multietápico significa que yo puedo utilizar diferentes tipos para la elección. ¿Qué quiere decir, profesor? Es decir, puedo utilizar, por ejemplo, primero aleatorio, después puedo usar intencional, después puedo usar conglomerado, etcétera. Puedo usar los diferentes tipos de muestreo. A eso se conoce como multietápico por alguna razón. Por alguna razón yo cambio de tipo de muestreo. Bien, entonces muestreo probabilístico por etapas múltiples. Probabilístico es el aleatorio. Multietápico es que tenemos varios tipos, elegimos varios tipos de muestreo, se conoce como etapas múltiples, multietápico. Ahí se está indicando, ¿ve? Se realiza por fases y habitualmente implica más de un método, ¿ve? Más de un método. Bien, en relación al tema del curso, aquí estoy enunciando algunas características. Habitualmente la primera etapa en un muestreo, la aplicación de un muestreo por conglomerados. Es decir, por ejemplo, en el caso de la gráfica donde vimos las palabras hospitales, tengo varios conglomerados, acá, fíjense, pueden ser de repente varias empresas y en esas empresas tengo proyectos similares a los que vamos a ver, similares a un caso que vamos a estudiar. Entonces, conglomerados. ¿Qué más? Vamos a seguir. Entonces, generalmente, habitualmente la primera etapa es uno donde se aplica el muestreo por conglomerado. Una vez seleccionados los conglomerados, un conglomerado es un conjunto de proyectos, en cada uno de ellos se puede aplicar muestreo aleatorio. Fíjense, tengo, por ejemplo, 50 proyectos y en cada uno de estos conglomerados, en otro tengo 30, en otro 20, etcétera, ya dentro de cada conglomerado aplico otro tipo. Por ejemplo, muestreo aleatorio simple, estratificado. Estratificado significa que puede haber una segmentación por alguna característica de los objetos. Por ejemplo, ¿no? En Lima podemos tener de repente grupo A, grupo B, grupo C, de acuerdo a su nivel económico, de acuerdo a sus ingresos económicos u otra característica. Bueno, entonces tenemos varios tipos de muestreo en el muestreo multietápico. Cuando hay un cambio de tipo de muestreo se conoce como etapa o fase. Como puede deducirse en 2 o 3 etapas, solo suele haber más, hay bastantes posibilidades de cambiar los diseños muestrales. Esto se conoce como diseños muestrales. Se trata de combinar 2 o más diseños muestrales. Cada vez que aplicamos un diseño muestral, diremos que hemos llevado a cabo una etapa de muestreo. Eh, Tiene sus ventajas y sus desventajas cambiar de tipo de muestreo. Pero bueno, es un campo estadístico que depende del estudio, en realidad en investigación científica, pero en nuestro caso queremos dar a entender que existen en cada etapa quizás un nuevo tipo de muestreo, ¿ok?
Vamos a un ejemplo para nuestro caso, para el trabajo. Para el trabajo. Entonces, ya les he comentado que hay dos momentos. Un momento donde realizamos sin la información, sin información que nos proporciona un proyecto que tiene que ver con el muestreo. O sea, estoy investigando acerca de los estados de la naturaleza. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, es muy difícil comprar información perfecta. Información perfecta en el campo económico significa tener información sobre las diversas variables que tenemos y que estamos explorando, estudiando. Por ejemplo, nosotros tenemos las variables que controlamos son las variables y las alternativas. O sea, nosotros controlamos qué, porque decidimos cuál elegir de las alternativas. Pero las otras variables que no controlamos son los estados de la naturaleza. Pero podemos tener información cercana, por ejemplo, el estado de la naturaleza, si va a subir el dólar, si va a bajar el dólar, si el precio del terreno va a bajar o subir, la demanda, etcétera. A eso se conoce como información perfecta de tener, no totalmente, pero casi al 100% información respecto a las variables que controlamos y no controlamos. Dice, pero si tenemos el historial sobre predicciones, es decir, proyectos pasados, antiguos, podemos establecer las probabilidades con esta información adicional acerca de los valores de incertidumbre, es decir, los estados de la naturaleza. Obviamente estos proyectos que tienen que ser similares, en similares configuración o condiciones de los proyectos que vamos a estudiar actualmente, ¿no? La información obtenida a través de los estudios experimentos, en el cual se toman muestras para determinarlas, sirven para enumerar nuevas estrategias, sabiendo que no lograremos la certidumbre completa. Bien, vamos a un ejemplo entonces. Tenemos un caso, tenemos la tabla, tenemos tres estados de la naturaleza y tenemos las probabilidades de ocurrencia de esos estados de la naturaleza para un momento actual. Entonces se trata de determinar qué ocurrió, cuál fue la probabilidad en los anteriores proyectos, supongamos en los últimos 10 años o en los últimos 20 años, de estos estados de la naturaleza. Con esos valores yo voy a calcular, utilizando el teorema de Bayes, una nueva probabilidad de ocurrencia de estos estados de la naturaleza. ¿Ok? Bien, el primer paso entonces consiste en elaborar sin el estudio con muestreo. O sea, un estudio de muestreo para obtener probabilidades. Entonces, ya sabemos nosotros, elaboramos, como ven en la pantalla, obtenemos 43 como valor esperado. Aquí, 43. ¿Cómo obtenemos el 43? Recuerdan ustedes, se multiplica 130 por 0.3 más 40 por 0.3 más menos 20 por 0.4 y eso me proporciona el valor esperado de fabricar la primera fila. Entonces, por favor, lo verificamos ahora, debe dar 43. Y así la segunda fila y la tercera fila, 38.5 y 0. El valor esperado que debemos tomar es el mayor. En este caso, se debe sugerir o se debe tomar la alternativa fabricar. ¿Por qué? Porque el valor esperado es el mayor. Lo que estamos evaluando es sin el estudio adicional, es decir, sin el muestreo, ¿ok? O sin la ayuda de repente de un asesor, porque quizás él conoce ahí varios escenarios o de varias formas podemos de repente obtener esta información, de repente tercerizándolo, etcétera. O también somos una empresa que tiene 30 años y tenemos esa información internamente. Bien, entonces ahora pasamos al segundo momento. Mediante un estudio que de repente duró un año o 2 años, se obtuvo la siguiente información, que es la siguiente. Eh, Se obtuvo de que la demanda es alta, o fue la demanda alta,
en un 65% de los proyectos fue favorable, se obtuvo esa información. La demanda media se obtuvo de que en los anteriores proyectos se obtuvo una probabilidad de 0.45 o el 45% fue, ocurrió que la demanda es media. Y para la demanda baja se obtuvo la diferencia, es decir, 0.15, porque toda esta fila debe ser 1. Y en el caso de desfavorable, debe ser la diferencia de 1. Si fuese 0.65 el favorable, desfavorable, es decir, de que ocurra la demanda alta, fue 0.35. La demanda media 0.55 y la demanda baja fue 0.85 en los anteriores proyectos que se estudiaron. Esta información, la segunda fila y la tercera fila, es la que les he comentado que se obtiene por muestreo, es un estudio, un tercero, etcétera, etcétera. Listo, entonces con esa información nosotros ahora vamos a calcular los datos, pero para el nuevo árbol, pero con muestreo. Para esto vamos a utilizar nosotros en teoría de probabilidades el teorema de Bayes. Este valor que ustedes, los valores que visualizan en este árbol, que se puede hallar con el software, si no sé hoy día, lo podemos desarrollar la siguiente clase, se calcula de la siguiente forma. En el software ustedes no van a ver cómo se calcula, pero acá está en la pantalla. Fíjense, lo primero que hago es hacer unos cálculos previos, parciales. Multiplico la probabilidad del proyecto, esta probabilidad que ustedes ven acá, la primera fila 0.3, 0.3, 0.4, es la probabilidad actual que estimamos de ocurrencia para cada uno de los estados de la naturaleza, el proyecto actual. Entonces multiplico 0.3 por 0.65, que corresponde a los anteriores proyectos. Es decir, 0.65 es la probabilidad que quizás promedio que de ocurrencia en los anteriores proyectos de ocurrencia de la demanda es alta. Luego 0.3 por 0.45 para la demanda media, luego 0.4 por 0.15 para la demanda baja y obtengo estos resultados. Obtengo la suma, 0.39 es la suma de estos resultados parciales y luego divido los resultados parciales entre la suma. 0.5 es este 50%. Recordemos que 50% es una forma de expresar, o 0.5, la probabilidad de ocurrencia, en este caso, de la demanda alta. Luego 0.135 entre la suma 0.346, 34.6 de ocurrencia de la demanda media. Y así 0.15 o 15.38 para la demanda baja. Entonces, estos porcentajes son las nuevas probabilidades tomando en cuenta el muestreo, es decir, el estudio de todos los anteriores proyectos para la probabilidad de ocurrencia en esos proyectos de los estados de la naturaleza. Listo, así como he hallado para la alternativa a fabricar, puedo hallar para comprar, puedo hallarlo con este mismo cálculo. Ahora, noten ustedes que ahora en el árbol tenemos dos ramas, una donde consideramos cuando es favorable, porque acá estamos considerando los valores para favorable, y en la parte inferior cuando es desfavorable. ¿Ok? Ahora, también nosotros hallamos el valor esperado para cada una de estas ramas. Cómo hallo 39 y cómo hallo 61. Y después de estos valores, cómo hallo 47.72. Se hallan de la siguiente forma. Fíjense, vamos a reducir un poquito acá. Listo. Voy a hallar el valor esperado
47.72. ¿Cómo se halla ese valor? Fíjense. Multiplico ahora 0.39, multiplico 0.39, pero ¿cómo obtengo este 0.39? Este de acá, que es este valor 35. Cuando yo utilice el software no hay ningún problema. Ya lo he hallado acá. Tengo 0.39, que es la suma, que lo voy a colocar acá, y luego por diferencia, es decir, 100 menos 39, hallo el 61. ¿Cómo hallo este valor 75.76? Obviamente es el valor esperado. Debo multiplicar 0.5, es decir, 0.5 por 130, luego 0.34 por 40 menos 0.15 por 20, 75.6. Ustedes por favor lo van a verificar. Pero en realidad yo he hallado este valor 75. Por favor, vamos a verificarlo. A ver si me ayudan, por favor. Yo tengo ese dato, no sé si alguien ya lo calculó. Yo tengo ese dato por acá. Ese cálculo lo vamos a hacer en Google. A ver. Parece que lo tengo por acá. No sé si es uno de estos. O en todo caso lo... Bueno, vamos a lanzarlo, ¿no? Vamos a verificarlo. Vamos a Google. A ver. No sé si por favor alguien me ayuda con ese cálculo. A ver, 0.5 por 130. 0.5 por 130. A ver, 0.34. Estoy multiplicando este valor 34 por 40. No va a salir exacto, pero estoy tomando dos decimales, 0.34 por 40, más, en este caso sería, me parece, menos el último valor, 0.15, es decir, este valor que estoy señalando, 0.15 por menos 20. Entonces, 0.15 por 20. Le presiono Enter y obtengo ese valor, fíjense, 75.6. Lo voy a guardar acá. A ver. Vamos a guardarlo acá. Listo. ¿Qué cosa he realizado acá? El cálculo está acá, 75.76. Entonces puedo hallar también estos valores. Estos valores ya lo hemos hallado con este método de cálculo 5034.6, que es el mismo, y puedo hallar este valor esperado. Y acá en este caso es 0 porque dice no construir, todo es 0. Entonces tengo dos valores esperados, 75 y 52. Se elige el mayor, por eso coloco 75 acá. De igual manera, para otra rama, puedo hallar este valor esperado, 22.04, 29, elijo el mayor, 29. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora nosotros hallamos el valor esperado de todo este árbol. ¿Cómo hallo el valor esperado de este árbol? Multiplico 39% por 75 y multiplico 61 por 29. Noten ustedes aquí en el teorema de Bayes esta información favorable 75, 39, significa que ya ocurrió. Esto se conoce como una condición, o algunos lo conocen como a priori. Esta es una información ya que ha ocurrido. Y con esto, luego se elige alguna de estas alternativas. ¿Ok? Por eso se muestra en el árbol en el lado izquierdo. Entonces, si nosotros multiplicamos 75.6 por 39, 61 por 29.6,
obtenemos 47.5. Este valor, 47, aproximado, 47 punto y tanto. Este es el valor esperado con muestreo. Si ustedes notan, por eso yo lo he anotado acá, 47.5 menos 43, 43 es sin muestreo. Ahí está en la pantalla, 43. Entonces, ¿qué significa obtener 47? Y obtener sin muestreo 43. Significa que en este caso, para estos datos, estamos dispuestos, vamos a asumir que nosotros somos los interesados, estamos dispuestos a pagar 4.7, es decir, la diferencia por la información como muestreo. No podemos pagar más, no puedo pagar 6, no puedo pagar 7, porque si pago 7, voy a perder. ¿Por qué voy a perder? Porque si voy a obtener 47, ¿por qué voy a pagar más por esa información? ¿Ok? Bien, noten ustedes que la enumeración de las estrategias se anotan ahora en base a la información previa que ven acá en el lado izquierdo y luego se anotan las alternativas que vemos en la tabla de decisiones. Bien, no sé si por favor me confirman si se ha entendido. Voy a preguntar. A ver, Mendoza, dígame usted, ¿tiene alguna consulta, alguna duda, algo que no se ha entendido, algo del cálculo, etcétera? Por favor, confírmeme. No, profesor. Ok, muchas gracias. Guamaní, ¿usted tiene algo que no se ha entendido? Confírmeme. Profesor, una consulta. Todos esos números que aparecen eh, ya salen con el software. Así es. Gracias por la pregunta. Sí, Guamaní. Todo lo que usted ve acá en el árbol ya lo realiza el software. En este momento lo vamos a ver. Bien, seguimos preguntando. Santa María, ¿tiene alguna duda, etcétera? Profesor, en el nodo hay dos donde dice favorable y fabricación, el 4. ¿Esos valores son iguales? En el 4, en este caso sí son iguales. ¿Por qué? Porque del 75.7 que está en el 4, en el 5 está el 52, etcétera, se toma el mayor. Entonces, este valor, el mayor, el software lo coloca acá en el nodo 2. Santa María, ¿me confirma? Ah, ok. Ya, profe. Yo pensé que, o sea, lo calculaba como un valor esperado, el Claro, favorable con los tres que están ahí, con esos nodos. claro, gracias. Bien, Espinosa, ¿tiene alguna consulta? Bien, parece No, que profesor, todo bien. Gracias, Espinosa. Bien, entonces, ahí tienen ustedes. Ahora luego vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Yo creo que podemos presentarlo de una vez para que quede en un solo video. Si hubiera preguntas, me avisa. Voy a cargar el software para que ustedes vean rápidamente. A ver, déjenme ver acá. Material. Bueno, no lo tengo aquí rápido, pero bueno, vamos a ver cuál será de ellos. Voy a cargar el software. Ahí está el software. Voy a cargar la tercera opción. Ahora les puedo explicar desde cero cómo es, pero voy a tratar de cargar el archivo que supongo que lo tengo por ahí preparado para que ustedes vean en esta parte de... Un ratito cerrar acá. Listo, entonces abro, pego acá la carpeta. Ahí está, voy a ver cuál de ellos es. De repente es este. No recuerdo bien en realidad, pero a ver por el nombre, de repente lo saco. A ver, a ver. A ver, por acá de repente hay una señal que me diga que es con muestreo. Si ustedes de repente me ayudan. A ver.
planta mercado, no es planta mercado, no, es fabricar, comprar. Acá está, de árbol. Este de acá es. Entonces, este sería ese 6, pero ahora, ¿cuál sería de acá? A ver, vamos a ir al 2. Y vamos a ver el árbol de una vez para sacar. mm, No, este no es. Parece que este no es, ese es el otro. Entonces, a ver, hice la prueba. No es este. Tampoco. De repente es este de acá. A ver, qué mala suerte. A ver, vamos a hacer un artificio acá. Copy. Voy a crear una carpeta. O acá vamos a colocarlo en S1. Para que se diferencie. Voy a esa carpeta. Vamos a ver si tenemos suerte acá. A ver, vamos a dibujar el árbol. Que presente. Esta segunda opción que estoy marcando es que displaye, que presente el valor esperado. Lo demás, ok. Acá tengo el valor esperado, fíjense, valor esperado, pero sin muestreo, 43. Esto es sin muestreo. Ahora, pero yo necesito con muestreo. Entonces me parece que este no es el ejemplo, pero acá tengo las probabilidades. A ver, no es el ejemplo. Bueno, lo voy a buscar en este instante, en todo caso lo construimos desde cero. Bien, preguntas, por favor. A ver acá. Vamos a construirlo desde cero. Para construir esta matriz, este árbol, disculpen, nosotros marcamos acá, fíjense, acá, este de acá. Ahí marcamos. Esta es información survey, es information eh, obtenida por encuesta, pero nosotros vamos a considerarlo como muestreo, como en el curso. ¿Ok? Bien, colocamos un título. El número de estado en la naturaleza son tres alternativas. ¿Y cuántos indicadores? ¿Cuántos indicadores tenemos? Favorable. A ver, un momentito que se ha caído el micrófono. Por favor, Mendoza, ¿me confirma si me escucha ahora? Ya, muy amable. Marco acá dos porque son favorables o desfavorables, ok. Ingreso los datos. Noten ustedes que aparece indicador 1, indicador 2. Ahí voy a colocar los datos que vieron. Entonces acá, si ustedes me ayudan de forma rápida, vamos chequeando el tiempo para que no se corte este video. 0.3 creo que era. El segundo es 0.3 y el tercero creo que es 0.4. Por favor, me ayudan. A ver. Sí, profe, sí. Sí, después 0.65 y 0.35. Entonces acá coloco 0.65 y 0.35. El otro, por favor, si me ayudan, ¿cuánto era? 0.45 y 0.55. 55. El último, ¿cuánto era? 0.15. 0.15 y 0.85. 0.85. Por favor, acá era 130. ¿Qué Sí, más? 40 40 menos 20. menos 20. Listo, creo que sí llegamos. Y ayúdeme. 70, 70. 45 y 10. Listo, y al final todo es cero. Se puede dejar en blanco. Vamos a dejarlo en blanco y puedo resolver. Resolver, vamos a ver, decisión. Marco el valor esperado acá, marco. Y ok, esto es para colocar una flecha, una cabeza a la flecha. Ok. Y noten ustedes, ahí está, fíjense.
ven el 75 puntos y acá ven el 47, miren, donde está el cursor de 47. En el anterior obtuvimos 43. Bien, creo que salió todo bien, ahora les paso el archivo. Por favor, preguntas, vamos a preguntar. A ver, a los que están presentes. Silva, ¿se entendió? Muy amable. Guamaní, por favor, me confirma sobre el software, ¿se entendió? Santa María, ¿me confirma? Profesor, en la interpretación me gustaría que lo pueda volver a repetir, por favor, por ejemplo, de lo que dijo a priori, del Ya. 39% y 61%. Ok, ahorita lo repito, gracias. Mendoza, ¿se entendió lo del software, la construcción? Sí, profesor. Muy amable. Espinosa, ¿se entendió? Sí, profesor. Gracias. Alcántara, no sé si usted me tiene alguna consulta, alguna pregunta. No, profesor. Gracias. Vamos entonces, nos queda un minuto. La pregunta queda pendiente de su compañero para, voy a volver a explicar cómo interpretamos el árbol, que sea después del corte para no ir apurado. Bien, entonces, por favor, si hay algún comentario, avíseme, voy a grabar este archivo. A ver, vamos a colocar acá de frente árbol. Árbol. Ok. Listo. Eso se está grabando en el 21.1. Vamos a grabarlo en el 21.2. Send material. Ah, acá estaba, mire el árbol. En el 21.2. Yo estaba en el 21.1. Bueno, bien. Vamos a esperar, por favor, nos conectamos. Tienen el árbol, por favor, me confirma si llegó para que hagan la prueba. Sí, profesor, yo. Gracias. Bien, entonces nos volvemos a conectar, por favor. Esta parte va a ser publicada como video. Gracias. Vamos a registrar, por favor, atentos a su asistencia. He visto Alcántara, Espinosa creo que también. Si me pasó alguien, avíseme. Nadie más. Recording in progress. Bien. Santa María, ¿me escucha? Sí, profesor. Ok, mire, ¿qué significa? Vamos a darle lectura desde el lado izquierdo. ¿Ok? Significa lo siguiente, mire. Este es el árbol generado con el software y significa que el valor esperado con estos datos es 47.72. Ese es el valor esperado.
Y como tenemos dos escenarios, uno favorable y otro desfavorable, están sustentados con probabilidades que hemos visto. En el favorable se obtiene el valor esperado de 75.76 con una probabilidad de 39%. Y el desfavorable se obtiene el valor esperado de 29.7 con una probabilidad de 61%. Para el favorable, al elegir fabricar, se obtiene un valor esperado de 75.76, con estas probabilidades que ya no son de forma normal, sino al estudio que acabamos de explicar, conocido como muestreo, que se ve en la tabla. Entonces obtenemos estos porcentajes: 50 puntos, 34 puntos, 15.38, etc. Para la alternativa comprar, la probabilidad ha cambiado, es 50 puntos, 34 y 15.38, así como en el anterior. Y para no construir tenemos estas probabilidades. En blanco significa que no hay pagos porque no se construyen. Y igualmente para el escenario desfavorable tenemos las alternativas con las nuevas probabilidades, 17, 27, etc. Bien, no sé si un poco atendió a la pregunta, o en todo caso dígame, Santa María. Sí, profe, muchas gracias. Gracias también. Bien, entonces, por favor, como de costumbre, aprovechen su tiempo, aprovechen y optimicen sus recursos. Si hubiera preguntas sobre lo que acabamos de ver o sobre el trabajo número 2 o el examen parcial, por favor, avancen y pregunten. Bien, entonces, este es el último tema que viene en el examen parcial. ¿Ok? Tienen que mostrar, así como han visto ustedes, tienen que mostrar sin estudio, que es este árbol, y después un segundo árbol que contiene datos del estudio. ¿Ok? Si usan el software, mejor, pero si lo realizan manualmente, acá están los cálculos. Si no han entendido los cálculos, por favor me avisan. Acá están todos los cálculos, cómo obtienen estos porcentajes y cómo obtienen estos valores esperados. Aquí están. Bien, entonces, estoy atento, entonces aprovechen su tiempo. Vamos a consultarles. En Univirtual ya se encuentra ahí el examen parcial y el trabajo 2, y también para el examen parcial los artículos tienen que ser diferentes. Ya no puede ser de la práctica 1 ni de la práctica 2, tiene que ser uno nuevo. Uno nuevo que tiene que registrarse y no debe repetirse con ningún alumno, tanto este ciclo como en los ciclos anteriores, aquí en el foro que estoy marcando. Recuerden que el artículo tiene que ser un artículo en una revista. ¿Cómo reconoce a la revista? Si no sabe, por favor me avisa. Y además tiene que ser mayor o igual al 2015. El año tiene que ser mayor o igual al 2015. Gracias.
Recording stopped.